¿Alguna vez has sentido que tu propia mente es tu peor enemigo? Que por más que intentes avanzar, hay pensamientos que te encadenan, te llenan de dudas y te hacen creer que no eres lo suficientemente fuerte, capaz o digno de lo que Dios ha preparado para ti. Y si te dijera que en la Biblia existe un secreto que muy pocos conocen, un poder escondido que puede transformar completamente tu manera de pensar y liberarte de las cadenas de la negatividad? Dios nos ha dejado un mensaje poderoso en su palabra, un camino claro para vencer las sombras que a veces se apoderan de nuestra mente. Pero este mensaje ha sido ignorado por muchos. Pocos han comprendido el poder que hay en las Escrituras para cambiar su mentalidad, para dejar atrás el miedo, la culpa y la ansiedad, y abrazar la paz que solo Dios puede dar. Hoy te llevaré por un viaje bíblico revelador. A lo largo de este estudio descubrirás que la lucha contra los pensamientos negativos no es solo una batalla mental, sino una guerra espiritual. Y lo más importante, Dios ya te ha dado las armas para ganar, pero solo aquellos que están dispuestos a escuchar su voz y aplicar sus enseñanzas podrán experimentar esta transformación. Piensa en esto: lo que crees en tu mente define la realidad en la que vives. Si constantemente escuchas las mentiras del enemigo, si te aferras a pensamientos de derrota y desesperanza, ¿cómo podrás caminar en victoria? ¿Cómo podrás recibir las bendiciones que Dios tiene para ti si tu propia mente las rechaza? La Biblia nos enseña que el campo de batalla no es el mundo exterior, sino nuestra propia mente. Y hoy, en este estudio, vamos a descubrir cómo Dios nos ha enseñado a vencer esta batalla. Vamos a sumergirnos en su palabra para entender cómo podemos derribar los muros de la negatividad y comenzar a vivir con la mente renovada que Él quiere para nosotros. Pero antes de empezar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios: paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al hacerlo estarás tomando un primer paso de fe. Estarás declarando que estás listo para recibir este mensaje y que crees que Dios tiene algo poderoso para revelarte hoy. Además, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, YouTube muestra este mensaje a más personas que lo necesitan. Tal vez alguien que esté pasando por un momento de angustia y desesperación y que hoy, gracias a ti, recibirá esta enseñanza que puede cambiar su vida. Muchas personas usan estos estudios como su alimento espiritual, porque no tienen una iglesia cerca o porque buscan una palabra que los fortalezca en medio de su lucha. Así que antes de comenzar, quiero que todos los que están viendo este video escriban en los comentarios: paz en Cristo. Que esta sea nuestra señal de unidad y fe en este canal. Y te diré algo más. La penúltima enseñanza de este estudio contiene una clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy puede cambiar la forma en que enfrentas tus pensamientos, tu vida y tu relación con Dios. Ahora, comencemos con el estudio, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. La mente es el campo de batalla donde se libra la lucha entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Es allí donde nacen nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra visión del mundo. Pero, ¿sabías que Dios nos ha dado un método infalible para vencer los pensamientos negativos y renovar nuestra mente? En Romanos 12:2, la Biblia nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo es una clave poderosa que muchos pasan por alto. Dios nos dice que no debemos conformarnos con los pensamientos que el mundo nos impone. No debemos aceptar la ansiedad, la culpa, la tristeza o la desesperanza
como algo normal en nuestra vida. Debemos ser transformados, pero nota algo importante. Esta transformación no es automática, requiere una renovación constante de nuestra mente. Aquí es donde entra la palabra de Dios. Nuestra mente es como un jardín. Si no sembramos en ella semillas de verdad, crecerán naturalmente las malas hierbas del miedo, la duda y el desánimo. Lo que piensas a diario determina la dirección de tu vida. Piensa en esto. ¿Qué pensamientos están dominando tu mente hoy? Si constantemente te dices a ti mismo, no soy suficiente, siempre fallo en todo, nunca voy a salir adelante, Dios se ha olvidado de mí, entonces, sin darte cuenta, has permitido que el enemigo siembre en tu mente semillas de derrota. Y lo que crees determina cómo vives, pero la Biblia nos enseña que podemos desarraigar esos pensamientos y reemplazarlos por la verdad de Dios. En Filipenses 4:8, Pablo nos dice qué tipo de pensamientos deben llenar nuestra mente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está la clave, en qué estás enfocando tu mente cada día. Si llenas tu mente de negatividad, angustia y desesperanza, eso será lo que guiará tu vida. Pero si llenas tu mente con la verdad de Dios, serás renovado, fortalecido y transformado. Cuando el enemigo te diga, no eres lo suficientemente bueno, recuerda Salmo 139:14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Cuando el miedo intente dominarte, recuerda 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando sientas que estás solo, recuerda Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La batalla de la mente se gana con la palabra de Dios. Y la única manera de transformar tu forma de pensar es reemplazar cada mentira con la verdad de Dios. Así que hoy te desafío a hacer algo. Examina tus pensamientos. ¿Cuáles son las mentiras que has estado creyendo? Y más importante aún, ¿qué dice Dios al respecto? Comienza desde ahora a llenar tu mente con la palabra. Cada vez que un pensamiento negativo intente apoderarse de ti, responde con un versículo y bíblico. Esa es la estrategia que Jesús usó cuando fue tentado en el desierto, Mateo 4. Cada ataque del enemigo lo respondió con escrito está. La pregunta es, ¿tienes suficientes verdades de la Biblia en tu corazón para resistir los pensamientos negativos cuando lleguen? La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso diario de sumergirse en la palabra, rechazar las mentiras y abrazar la verdad de Dios. Hoy es el día en que comienzas a renovar tu mente. Hoy es el día en que decides llenar tu corazón con la verdad y no con las mentiras del enemigo. Escribe en los comentarios, hoy renuevo mi mente con la palabra de Dios. Declara en fe que a partir de ahora, tu pensamiento será gobernado por la verdad de Dios y no por la negatividad del mundo. Y recuerda, la siguiente enseñanza que veremos contiene una estrategia bíblica que puede cambiar completamente la forma en que enfrentas la batalla en tu mente. No te vayas, tomando cautivo todo pensamiento. La estrategia de la victoria. La mente humana es un campo de batalla donde constantemente se enfrentan la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. Muchas veces, los pensamientos negativos parecen surgir sin control, como si tuviéramos una voz interior que nos recuerda nuestros fracasos, debilidades y temores. Pero la Biblia nos enseña que no estamos indefensos ante estos ataques.
En 2 Corintios 10, 4, 5, el apóstol Pablo nos da una de las estrategias más poderosas para vencer los pensamientos negativos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí se nos revela una verdad fundamental. Los pensamientos negativos no solo son ideas pasajeras, sino fortalezas que se levantan en nuestra mente para alejarnos del propósito de Dios. Son argumentos que el enemigo usa para hacernos dudar de nuestra identidad, de nuestra capacidad y sobre todo del amor y la fidelidad de Dios. Pero Pablo nos dice que estas fortalezas pueden ser destruidas con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y una de esas armas es aprender a tomar cautivo cada pensamiento y hacerlo obedecer a Cristo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando un pensamiento negativo aparece en tu mente, no debes aceptarlo automáticamente como verdad. En lugar de eso, debes examinarlo y preguntarte: ¿este pensamiento está alineado con la verdad de Dios? ¿Este pensamiento me acerca a la paz y la esperanza o me llena de miedo y desesperación? ¿Este pensamiento refleja la voz de Dios o la voz del enemigo? Si el pensamiento no viene de Dios, entonces no tiene derecho a quedarse en tu mente. Debes tomarlo cautivo, es decir, detenerlo y reemplazarlo con la verdad de la palabra. Por ejemplo, si un pensamiento dice: nunca voy a cambiar, siempre seré así, responde con Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si un pensamiento dice: estoy solo, nadie me entiende, responde con Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Si un pensamiento dice: Dios no me ama, responde con Romanos 8:38-39. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo, Jesús nuestro Señor. Cada vez que haces esto, estás tomando tus pensamientos cautivos y sometiéndolos a la verdad de Cristo. No permitas que las mentiras del enemigo se conviertan en la narrativa de tu vida. Usa la palabra como tu filtro y rechaza todo pensamiento que no provenga de Dios. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Durante el día, presta atención a los pensamientos que pasan por tu mente. Cada vez que detectes un pensamiento negativo, detente y reemplázalo con un versículo bíblico. Hazlo una y otra vez, hasta que se convierta en un hábito. Escribe en los comentarios: tomo cautivo mis pensamientos en Cristo. Declara que a partir de hoy, tu mente estará gobernada por la verdad de Dios y no por las mentiras del enemigo. Y no te vayas. La próxima enseñanza te mostrará una verdad profunda que cambiará para siempre la forma en que experimentas la paz de Dios en tu vida. La paz de Dios, el antídoto contra los pensamientos negativos. En medio del caos, de las preocupaciones diarias y de las batallas en nuestra mente, Dios nos ofrece un regalo que el mundo no puede dar: su paz. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no es simplemente la ausencia de problemas, sino una certeza profunda de que Dios está en control, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Es una paz que nos guarda, que nos fortalece y que nos permite enfrentar cualquier situación sin temor. Pero aquí está la clave. Esta paz no viene automáticamente. Debemos aprender a recibirla y a mantenerla en nuestro corazón. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña cómo hacerlo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra un principio espiritual poderoso. Si queremos experimentar la paz de Dios, primero debemos aprender a soltar nuestras preocupaciones a través de la oración. Cada vez que nos angustiamos por algo, tenemos dos opciones: aferrarnos a la preocupación, permitiendo que nos consuma y nos robe la paz. Entregarlo a Dios en oración, confiando en que Él tiene el control y que su voluntad es perfecta. Aquí hay una verdad transformadora. La paz de Dios no es algo que se logra con esfuerzo humano, sino que es un regalo que se recibe en la presencia de Dios. Cuando oramos, cuando nos acercamos a Dios con confianza y gratitud, Él mismo nos cubre con una paz sobrenatural, una paz que no depende de nuestras circunstancias. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que aún en medio de las dificultades podemos sentirnos tranquilos y seguros porque sabemos que Dios está obrando a nuestro favor. La paz de Dios también actúa como una muralla alrededor de nuestra mente. Filipenses 4:7 dice que guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nuestra mente está protegida por la paz de Dios, los pensamientos negativos pierden su poder sobre nosotros. Pero hay algo más. En el versículo siguiente, Filipenses 4:8, Pablo nos da una clave para mantener esta paz en nuestra vida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto significa que la paz de Dios no solo se recibe en la oración, sino que se mantiene cuando decidimos llenar nuestra mente con pensamientos positivos y alineados con la verdad de Dios. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Cada vez que un pensamiento negativo intente robar tu paz, detente y haz una oración. Dile a Dios lo que te preocupa. Entrégale esa carga y recibe su paz en tu corazón. Escribe en los comentarios: recibo la paz de Dios en mi mente y en mi corazón. Declara que a partir de hoy tu vida estará gobernada por la paz de Cristo y no por la angustia ni la desesperación. Y quédate hasta el final. La próxima enseñanza contiene una revelación poderosa sobre cómo vencer los ataques del enemigo en la mente. El poder de la gratitud para transformar la mente. Una de las armas más subestimadas para vencer los pensamientos negativos es la gratitud. La Biblia nos muestra que una actitud de gratitud tiene el poder de transformar la manera en que pensamos y sentimos. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, el apóstol Pablo nos da una instrucción clave para nuestra vida espiritual. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay una verdad que puede cambiar la forma en que enfrentas los pensamientos negativos. La gratitud no es solo una reacción ante cosas buenas, sino una decisión que tomamos en todo momento. El enemigo quiere que nuestra mente esté enfocada en lo que nos falta, en lo que nos duele, en lo que no hemos logrado. Quiere que vivamos en queja, en angustia y en descontento, pero cuando elegimos la gratitud, destruimos su estrategia. Piensa en esto: cuando agradeces, estás declarando que Dios sigue en control. Estás reconociendo que a pesar de las dificultades, Él sigue obrando en tu vida. Filipenses 4, 6, 7 nos enseña que la paz de Dios viene a nuestra vida cuando presentamos nuestras peticiones con acción de gracias. No solo cuando pedimos, sino cuando también agradecemos. La gratitud cambia nuestro enfoque. En lugar de alimentar pensamientos de desesperanza, comenzamos a ver la mano de Dios en cada detalle.
comenzamos a recordar sus promesas y a darnos cuenta de que Él ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. El rey David entendía este principio. En los Salmos vemos que aún en los momentos más difíciles de su vida, Él elevaba su voz en alabanza y gratitud. En medio de su angustia, escogía enfocarse en la fidelidad de Dios. Salmo 103, 2, 5 dice: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando enfrentamos pensamientos negativos, el enemigo quiere que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero la gratitud nos ayuda a recordar. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Haz una lista de al menos 5 cosas por las que estás agradecido en este momento. Escríbelas en los comentarios. Al hacerlo, estarás declarando que Dios es bueno, que sigue obrando en tu vida y que su fidelidad es más grande que cualquier pensamiento negativo. Escribe en los comentarios: elijo la gratitud sobre la preocupación. Declara que a partir de hoy, tu mente será gobernada por un corazón agradecido y no por la angustia. Y no te vayas. En la próxima enseñanza, descubriremos cómo el enemigo usa el desánimo para atacar nuestra mente y qué estrategia bíblica podemos usar para vencerlo. Cómo vencer el desánimo y la opresión mental. El desánimo es una de las armas más poderosas que el enemigo usa para debilitar nuestra fe y hacernos caer en pensamientos negativos. Cuando nos sentimos desanimados, nuestra visión se nubla, perdemos el propósito y nos alejamos de la verdad de Dios. La Biblia nos muestra que grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron temporadas de desánimo. Moisés, Elías, David y hasta el propio apóstol Pablo pasaron por momentos en los que sintieron que no podían más. Pero en cada una de sus historias encontramos un principio poderoso. Dios nunca los dejó solos en medio de su lucha mental. En Primera Reyes 19 vemos un claro ejemplo de cómo el desánimo puede afectar incluso a los más fuertes en la fe. Elías había experimentado un milagro asombroso en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo y demostró su poder sobre los falsos profetas de Baal. Pero después de esta gran victoria, Elías recibió una amenaza de Jezabel y huyó, lleno de miedo y desesperanza. Se sintió tan abatido que llegó a decir: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Elías, un hombre que había visto la gloria de Dios, cayó en un estado de agotamiento y opresión mental. Pero Dios no lo reprendió por sentirse así. En cambio, envió un ángel para fortalecerlo, darle alimento y recordarle que su propósito aún no había terminado. Aquí hay una lección importante. El desánimo no significa que Dios te ha abandonado. En los momentos más oscuros, Él sigue cuidando de ti, proveyendo lo que necesitas y hablándote suavemente para restaurar tu corazón. En Salmo 42:5, David hace una pregunta que muchos hemos hecho en momentos de angustia. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Pero luego, en el mismo versículo, David se da a sí mismo la respuesta. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este es el secreto para vencer el desánimo. Poner nuestra esperanza en Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. El enemigo quiere que cuando nos sintamos desanimados, nos alejemos de Dios. Quiere que nos encerremos en nuestros pensamientos negativos y que nos convenzamos de que no hay salida. Pero la Biblia nos dice que cuando estamos más débiles es
Cuando la fuerza de Dios se perfecciona en nosotros. Según los Corintios 12:9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esto significa que en los momentos en que nos sentimos sin fuerzas, Dios está listo para levantarnos. No depende de nuestra capacidad, sino de su gracia. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Si has estado sintiéndote desanimado, entrégale esa carga a Dios. No permitas que el enemigo te haga creer que estás solo. Escribe en los comentarios, «Mi esperanza está en Dios». Declara que a partir de hoy el desánimo no tendrá poder sobre tu mente, porque tu confianza está puesta en aquel que nunca falla. Y quédate hasta el final. La próxima enseñanza te revelará cómo el poder de la alabanza puede romper cadenas de opresión en tu mente y transformar tu vida. El poder de la alabanza para romper cadenas de opresión mental. Uno de los mayores secretos espirituales para vencer los pensamientos negativos es la alabanza. La Biblia nos enseña que cuando adoramos a Dios en medio de nuestras dificultades, algo poderoso ocurre en el mundo espiritual. En Hechos 16, 25, 26, encontramos un relato impresionante sobre el poder de la alabanza. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, golpeados y encadenados en una prisión oscura y fría. Humanamente, todo parecía estar en su contra, pero en lugar de quejarse o caer en desesperación, hicieron algo inesperado. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 25, 26. Aquí encontramos una clave espiritual poderosa. La alabanza no es solo una expresión de gratitud a Dios, sino una estrategia de guerra espiritual. Cuando Pablo y Silas comenzaron a alabar a Dios en la prisión, la atmósfera cambió. Lo que parecía una situación de derrota se convirtió en un escenario para un milagro. Las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. Esto nos enseña que la alabanza tiene el poder de romper cadenas en nuestra mente. Cuando estamos atrapados en pensamientos negativos, en tristeza o ansiedad, el enemigo quiere que nos enfoquemos en el problema. Pero cuando elegimos adorar a Dios, a pesar de las circunstancias, estamos declarando que nuestra confianza no está en lo que vemos, sino en quién es Dios. La alabanza nos saca del estado de desesperanza y nos coloca en una posición de victoria. En lugar de centrarnos en nuestras debilidades, comenzamos a recordar la grandeza de Dios. En 2 Crónicas 20, 21, 22, encontramos otro ejemplo de cómo la alabanza desata el poder de Dios. El rey Josafat enfrentaba una gran amenaza, un ejército enemigo venía contra Israel, y humanamente no tenían ninguna posibilidad de ganar. Pero en lugar de enviar primero a los soldados, Josafat tomó una decisión radical. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y el monte de Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. La alabanza abrió el camino para la victoria. Dios pelea nuestras batallas cuando le alabamos. Cuando elegimos enfocarnos en su gloria en lugar de en nuestros problemas, se activa una dimensión sobrenatural en nuestra vida. Si hoy sientes que estás luchando contra pensamientos negativos, preocupaciones o tristeza, comienza a alabar a Dios. No esperes a sentirte bien para hacerlo. Hazlo como un acto de fe. Declara su grandeza, su fidelidad, su poder. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Dedica unos minutos a alabar a Dios con tu voz. No importa si estás solo en tu habitación o rodeado de personas.
Canta ahora, declara su bondad y observa cómo la atmósfera de tu corazón comienza a cambiar. Escribe en los comentarios: alabo a Dios en todo tiempo. Declara que a partir de hoy, cada vez que un pensamiento negativo intente controlarte, responderás con alabanza. Y no te vayas. En la próxima enseñanza descubriremos cómo la fe activa la transformación de nuestra mente y nos lleva a vivir en la plenitud de Dios. La fe, clave para transformar nuestra mente y vencer los pensamientos negativos. La batalla contra los pensamientos negativos no se gana solo con esfuerzo humano, se gana con fe. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar plenamente en su palabra, aun cuando nuestras emociones y circunstancias parezcan decir lo contrario. En Hebreos 11:1, la Biblia nos da una definición clara de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe no se basa en lo que sentimos o en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Aquí hay un principio clave. Tu mente siempre seguirá la dirección de tu fe. Si crees en las promesas de Dios, tu forma de pensar cambiará. Pero si tu fe está débil, será fácil caer en el desánimo, la duda y el temor. Jesús enseñó sobre el poder de la fe en Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aquí Jesús nos muestra que la fe no solo es creer en la mente, sino declarar con la boca. Nuestra forma de hablar revela en qué estamos poniendo nuestra confianza. Piensa en esto. ¿Qué estás declarando sobre tu vida? ¿Estás repitiendo las mentiras del enemigo, diciendo no puedo, esto no va a cambiar, nunca voy a salir de esta situación? ¿O estás declarando lo que Dios dice sobre ti? Cuando llenamos nuestra mente con la palabra de Dios y comenzamos a hablar conforme a su verdad, nuestra fe se fortalece y los pensamientos negativos pierden su poder. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que si queremos que nuestra fe crezca, necesitamos sumergirnos en la Escritura. Cada vez que lees la palabra, cada vez que la escuchas, estás alimentando tu fe y renovando tu mente. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Cada vez que un pensamiento negativo intente tomar control de tu mente, responde con fe. No permitas que el enemigo dicte tu futuro. Declara las promesas de Dios en voz alta. Escribe en los comentarios: mi fe está en la palabra de Dios. Declara que a partir de hoy, tu mente será gobernada por la fe y no por la duda o el temor. Y no te vayas. La próxima enseñanza revelará una verdad profunda sobre cómo mantener esta transformación en nuestra mente y vivir en la plenitud de Dios cada día, manteniendo una mente renovada, la clave para una vida transformada. Hemos recorrido un camino poderoso a través de la palabra de Dios para vencer los pensamientos negativos. Ahora, la gran pregunta es: ¿cómo mantener esta transformación en nuestra mente cada día? Romanos 12:2 nos da la clave final. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos dice algo fundamental. La renovación de la mente no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con leer la Biblia una vez o decidir tener pensamientos positivos un solo día. Es algo que debemos hacer diariamente, con disciplina y determinación. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente renovada? Leer y meditar en la palabra de Dios cada día. La fe se alimenta con la Escritura. Si quieres que tu mente sea transformada,
Debes llenarla con la verdad de Dios constantemente. No dejes que pase un solo día sin sumergirte en la palabra. Orar y tener comunión con Dios. La oración no es solo para pedirle cosas a Dios, sino para fortalecer nuestra relación con Él. Cuando oramos, alineamos nuestra mente y nuestro corazón con su voluntad, cuidar lo que escuchamos y vemos. La Biblia nos advierte que somos transformados por lo que permitimos entrar en nuestra mente. Si pasamos más tiempo consumiendo noticias negativas, entretenimientos que no edifican o conversaciones llenas de queja y temor, nuestros pensamientos se verán afectados. Declarar la palabra de Dios en voz alta. No basta con conocer las promesas de Dios. Hay que hablarlas y declararlas sobre nuestra vida. Cuando verbalizamos la verdad de la palabra, estamos rechazando activamente las mentiras del enemigo. Rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La Biblia dice en Proverbios 27:17 que hierro con hierro se aguza. Si queremos mantener una mente fuerte, debemos buscar comunidad con personas que nos animen en el camino de la fe. Practicar la gratitud y la alabanza. Como vimos antes, la gratitud y la alabanza son armas espirituales poderosas. Un corazón agradecido y una vida de adoración protegen nuestra mente del desánimo y la negatividad. Si aplicamos estos principios cada día, nuestra mente permanecerá firme en la verdad de Dios y seremos libres de los pensamientos que intentan robarnos la paz y la esperanza. Hoy quiero desafiarte a hacer algo. Comprométete a renovar tu mente en cada día. No permitas que los viejos pensamientos vuelvan a tomar el control. Llena tu mente con la verdad de Dios y camina en su luz. Escribe en los comentarios: renuevo mi mente con la palabra de Dios cada día. Declara que a partir de hoy vivirás con una mentalidad transformada, guiada por la fe y la verdad divina. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje. Muy pocas personas llegan hasta el final de un estudio como este, pero tú lo hiciste porque anhelas una transformación real en tu mente y en tu vida. Déjame saber que llegaste hasta aquí escribiendo en los comentarios: Dios está renovando mi mente. Quiero ver cuántos han sido tocados por esta enseñanza y cuántos están dispuestos a caminar en esta verdad cada día. Y antes de que te vayas, haz una última cosa. Comparte este video con alguien que lo necesite. Hay muchas personas luchando contra pensamientos negativos, sintiéndose atrapadas en la ansiedad y el desánimo. Este mensaje puede ser la clave para su libertad. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No dejes que este sea el único mensaje de Dios que transformará tu vida. Sigue alimentando tu espíritu con enseñanzas como esta y fortalece tu caminar en la fe. Ahora, quédate unos momentos en quietud. Deja que la paz de Dios llene tu corazón. No pauses este video todavía. Aprovecha estos últimos minutos para elevar una oración de gratitud. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.